Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Como cada domingo, relatos misteriosos, escalofriantes, atemorizantes. Agárrense de donde puedan o de quien quieran. En este viaje evolutivo a las partes más íntimas, a los miedos más profundos que le provocarán estas narraciones. Comenzamos. Hace mucho que no voy a la ciudad de Guadalajara. Extraño caminar por su centro histórico. Montón de relatos alusivos a nuestra historia como país se fraguaron ahí en la Plaza de la Liberación, pero también en las ejecuciones que nuestro padre de la patria realizó sin juicio previo sobre numerosos españoles. A unos cuantos kilómetros, la famosa batalla del Puente de Calderón, quizás la más cruenta si hablamos de la cantidad de víctimas o de muertos, de uno o de otro bando, pero sobre todo del lado insurgente. La guerra de Reforma, la independencia, la guerra cristera, han hecho que caminar por sus calles sea también un paseo a través de la historia. Pero dicen que por esas calles también abundan fantasmas. Hay relatos de personas que tuvieron finales poco afortunados y que por lo mismo vagan y divagan por en medio de aquellas partes adoquinadas, incluso de esos parianes de los portales. Hay una fuente que uno recorre a un par de cuadras de lo que es el Teatro Degollado. Le llaman la Fuente de los Niños Miones. También se llama ahora esa callecita el Rincón del Diablo. Hay un par de leyendas, las cuales estoy dispuesto a contarles, que le dan el mérito a la nomenclatura que ustedes observan. Y es que hace mucho, pero mucho tiempo, digamos cosa de 300 años, la cuadrícula del centro histórico de la ciudad de Guadalajara no era precisamente como la conocemos ahora. El templo de Santa María de Gracia, que ahora se observa a un lado de la Plaza de la Liberación, a un lado del Teatro Degollado, tenía más bien a las cercanías un convento anexo, y ahí se encontraban algunas novicias que ejercían las funciones propias de los votos que ellas pronunciaron. Y uno podía pasar y se escuchaba un ambiente de meditación, de oración. Sor Clemente o Sor Clemencia, porque así realmente es como le decían sus hermanas, era la directora de la comunidad. Pero la más viejita era Ada, y Madre Ada era la directora de novicias. Entre Sor Clemencia y Sor Ada tenían a su cargo un montón de jovencitas que de repente podrían pasarse de alegría y había que conducirlas por el camino del bien. Había que acompañarlas en los rezos y en los votos y las costumbres propias. Lo normal es que salieran solamente hacia el templo y algunas encargadas solamente pudieran ir por los comestibles, por las limosnas, a vender las galletas. El resto era la oración y el recogimiento.
Conchita, una de las novicias, estaba dentro, pues, del edificio y del recinto. Y como las demás, no esperaba encontrar el tipo de actos que después, para su desgracia, tuvo que ver. Cuando Conchita le preguntaba a sus compañeras el origen, el lugar, por qué estaban ahí, cómo fueron sus inclinaciones vocacionales, pues todo era lo normal. Algunas de la misma región, de la Nueva Galicia, otros venían de lo que era en ese momento la Nueva España. Todavía no eran intendencias, eran los famosos reinos. Hablamos de la época de los Habsburgo. Así de lejano se encuentra el relato. Pero resulta que llegaron a contarle a Conchita que ahí, en la celda o en el cuarto donde a ella le había correspondido pernoctar, se llamaba el Callejón del Ahorcado. Y es que se llamaba el Callejón del Ahorcado porque se contaba que apenas unos años antes, una persona culpable de adulterio, don Juan Lemus, había sido ejecutado, pero otros decían que no, que simplemente él mismo, al ser perseguido por la Inquisición, tras acumularse crímenes morales con algunos crímenes del fuero, podríamos decirlo, civil en aquel momento, hicieron que él simplemente corriera y que la gente lo persiguiera, y que al llegar ahí, en alguna de las bocas de tormentas aledañas al templo, decidió poner una soga y decidió suicidarse. Y cada noche, Sor Conchita, antes de dormir, recorría la cortina y observaba aquella tranquilidad aparente de aquel callejón donde todavía se percibían los últimos estertores de Juan Lemus, que había muerto pagando su pecado. Y enfrente había algunas casuchas. Vivía gente de poca monta, dirían algunos, de poco prestigio social. Pero Guadalajara no era una ciudad grande. Sí abundaban los templos y los conventos, la gente que se dedicaba a la agricultura, la gente que caminaba, porque también comerciaba, algunas cosas que se fabricaban. Pero sobre todo en aquellas zonas se sentía el ambiente levítico de aquellas monjas y de otros conventos como el de la Merced más adelante, los franciscanos por el otro lado, y así sucesivamente. Parecía una zona levítica. Y mientras Sor Clemencia y la Madreada trataban de conducir a todas aquellas religiosas por el camino del bien, Sor Conchita tenía pesadillas. No podía dormir. Soñaba con el ahorcamiento de aquel Juan Lemus y se despertaba a medianoche y volvía a mirar por la ventana. Y para su sorpresa, un día, no solo se despertó por el insomnio que le provocaba el ahorcado, sino que escuchó gritos blasfemos. Y aquellos gritos parecían venir de la otra parte del Callejón del Ahorcado. ¿Cómo es esto? No es posible. Se asomó y recorrió la cortina. Parecía que en una casucha que estaba más bien hacia la esquina había una reunión no muy santa. Abrió la ventana, ajustó su mirada. Aquello que vio no le gustó, pero para nada. Observaba una especie de mesa larga, con un paño tosco. Pero ese paño era el que se utilizaba cuando se iban a enterrar a los muertos. Se ponía sobre el féretro. Y ese paño parecía una especie de altar maligno. Había 4 velas. Y esas velas eran de color negro. Nadie en ningún templo, en ninguna casa utilizaba velas de color negro.
La cera pura de las abejas no tenía que mancillarse con tinturas. Ella seguía aguzando la mirada, pero una especie de estremecimiento se apoderaba de su cuerpo cuando pudo reconocer que sobre aquellas velas estaban las luces encendidas, y la base para esas velas aparentaban ser cráneos humanos. Y se movían alrededor de aquella mesa de paño mujeres con cabellos rebeldes, altas y bajas. Se agitaban de manera incontrolable y traían un Cristo de marfil que se pasaban de una mano a la otra. Ella se estremeció pensando que estaban cometiendo alguna especie no solo de aquelarre, sino de sacrilegio. Terrible situación la que estaba observando. No pudo más. Como pudo, en medio de la noche, caminó conservando la compostura. No despertó a nadie más. Tocó la puerta de la madre hada y le dijo: Sorada, Sorada, acompáñeme, por favor. ¿Qué pasa, hija de Dios? ¿Tienes algún problema? ¿Pesadillas? ¿Cólicos? Es importante que usted lo vea. Acérquese, por favor. Y ahí van las dos caminando lo más rápido que pueden hacia el ventanal. Y desde el ventanal, tanto Conchita como Hada observan efectivamente aquel ritual macabro. Todavía estaban ahí aquellas brujas, alumbradas con 4 velas de color negro, y ya no solamente arrojaban el Cristo y lo levantaban en la mesa de paño, sino que parecía que también estaban compartiéndose con una copa dorada algún brebaje. ¿Quién sabe? ¿Sería sangre? ¿Sería alguna pócima maligna? Algo diferente, observó Conchita. También veían que atrás de ellos estaban algunas personas envueltas en mantos negros, que entraban y salían del callejón, que llegaban y tomaban un traguito, y esa pócima los ponía un tanto locos, como empellotados, como ensoberbecidos por la diosa mescalina. Y luego, por el callejón, ya no había tranquilidad. Se escuchaban los pequeños murmullos de aquellas brujas y de aquellos hombres y mujeres que aparecían con una especie de aura hermosa y maligna. Y de repente se detenían las brujas celebrantes. Para azoro de Sorada y de Conchita, empezaban a gritar: «¡Dense al rey! ¡Dense al rey! ¡Dense al rey!». Hicieron lo que pudieron. Se fueron, la madre hada como Conchita la novicia, a buscar al capellán del templo. Pero no vivía ahí. Así es que tuvieron que salir. Salieron del convento por otra parte, obviamente no por ese callejón. Tocaron la puerta, le avisaron al asistente: por favor, háblenle al padre Otero. Y sí, el capellán salió. El padre Otero las acompañó. Era una persona seria, una persona que era consciente de que aquellas misas negras podrían existir, que la evangelización es una cosa, pero las malas ideas que habían llegado del viejo mundo también sobrevivían si había corazones envenenados dispuestos. Y llegaron, y subieron. Avisaron a las demás monjitas, en las demás celdas contiguas, que empezaran a rezar. Y rezaron ellas con el capellán,
Pero el capellán se levantó, las dejó rezando, y acompañada por la madre hada, y acompañada por la novicia Conchita, se acercaron a la ventana y contemplaron, estupefactos, cariacontecidos, todo aquello que estaba a punto de culminar. Hombres y mujeres cubiertos de mantos negros, entrando y saliendo de aquella casucha de la esquina. Las velas a punto de consumirse, los cráneos se habían cambiado de lugar, las luces tenues, aquellas brujas con ojos desorbitados, gritándoles a todos: dense al rey, dense al rey. Y estando ahí como testigo también el padre Otero, la madre hada y Conchita. ¿Escucharon acaso la voz del demonio que daba su visto bueno a tan terrible ceremonia? No pudieron más. Se alejaron, cerraron. Ya era punto del amanecer. Y sí, amaneció en aparente calma, en aroma de tierra mojada en aquella Guadalajara. Lo que hizo el padre Otero fue acercarse al obispado, decirle al señor obispo aquello que había visto y que, acompañado, salva las excepciones y los permisos dada la gravedad del caso, porque tampoco es de que uno pueda entrar a un convento de mujeres como si fuera su casa, aquello que observó con la madre hada y con la novicia Conchita. Enteraron también a Sor Camila. De ahí a Sor Clemencia, la mera superiora. Todas empezaron a rezar, hacían desagravios frente al Santísimo. Pero aquí tenía que intervenir la fuerza mayor. Y era época de la Inquisición. Y entonces el obispo pidió ayuda a algunas personas del cabildo. Se armaron los soldados y también voluntarios. Se corrió la voz en aquellos que eran de plena confianza, porque tampoco se estaba seguro que quizás alguno de aquellos funcionarios, víctima del placer y la perdición, en la noche acaso acudieran a aquellas misas negras que se ofrecían justo en el callejón del ahorcado. Se hizo una cadena de mando para ver si aquello ocurría al día siguiente o al siguiente, y que fuera alguna monjita o algún ayudante. Quedaron que el mayordomo del convento estuviera todas las noches pendiente por si las monjitas alcanzaban a mirar desde sus ventanales que se ejercía otra misa negra. Y pasaron los días y no ocurría aquel acontecimiento. Cayeron en la cuenta de que había sido un viernes cuando aquellas hermanas fueron testigas de semejante sacrilegio. Esperaron los días. Seguía el desagravio en el templo. No se corrió el rumor, porque los implicados, tanto como por parte del arzobispado como de la Santa Inquisición, eso sí, se portaron muy discretos. Pero llegó el siguiente viernes. Y efectivamente, el siguiente viernes suponían que ocurriría lo que había ocurrido una semana antes. Se oscureció la ciudad de Guadalajara. La novicia Conchita, la madre hada, Sor Clemencia, todas estaban pendientes, rezando. Ahora sí, como niños huérfanos observando a través de las ventanas. Calcularon que ya había sido la medianoche, cuando en el callejón del ahorcado empezaron a pasar personas enmantadas de negro por completo. Se veía que tocaban en la puerta de la casucha de la esquina.
y empezaban a entrar. ¡Madre hada! ¡Madre hada! Creo que va a comenzar el sacrilegio. Espera, espera. Conchita, asegúrate de que lo que viste el viernes pasado se vaya a repetir. Está bien, madre. Y pasaban los minutos y pasaban las horas. Seguían rezando con la fortaleza y el miedo que les era propio a las demás novicias. Y de repente vieron efectivamente que en el patio de aquella casucha empezaron a tender el paño negro, a poner los cráneos, a reír las brujas, a prender las velas. Poco a poco y a cuentagotas se iban acercando personajes de incógnito, aparentemente desconocidos, con su manto negro hasta la cabeza. Entonces sí, rápido, háblenle al mayordomo, que le hable al señor obispo, que estén preparados aquellos de la Inquisición, y que se lanza la madre hada. Y la madre hada corriendo llega con el mayordomo del convento. Y el mayordomo del convento, caminando como podía sigilosamente, va con el arzobispo. Con el obispo en ese momento. Y que el obispo también acude a las autoridades y sobre todo a aquellos soldados y voluntarios de la Inquisición que también sospechaban que tendría que ser el viernes el día en que se ejecutaría aquella misa negra. Y empiezan a marchar. Empezaba una leve llovizna, pero no importó para ellos. Un par de carrozas y varios voluntarios de a pie, porque si eran varios a los que iban a meter a la cárcel, tendrían que meterlos allá a la fuerza. Se fueron acercando. Dejaron a media cuadra las carretas. Los demás caminaron. Y efectivamente, observaron a lo lejos cómo en la puerta de esa casucha entraban las personas y empezaban a reírse y empezaban a burlarse. «Vamos», dijo el capitán de los inquisidores, o mejor dicho, de los soldados del momento. «Impidamos que profanen aquel Cristo de marfil y que hagan más sacrilegios». Se acercaron, irrumpieron en la casa y comenzó la reyerta. Comenzaron los golpes, comenzaron también las situaciones no deseadas. Algunos se defendían a cuchilladas, otros se defendían a mordidas. Al final, el bien pudo más que el mal. Lograron meter a la cárcel, a las rejas, algunos. Otros corrieron. Llegaron, destruyeron el altar. Las brujas se escaparon. Y dicen algunos de los testigos, porque hay que decirlo, desde arriba en los ventanales del convento estaban todas las monjitas ya no rezando. Prácticamente estaban gritando. Y escuchaban gritos demoníacos al tiempo que se repartían golpes a diestra y siniestra ahí, en aquel rincón de la casa maldita donde se ejecutaban aquellos rituales satánicos. Y todo terminó en una calma aparente. Amarraron a algunos. Otros heridos murieron en el camino. Pero ninguno de los que acudieron para apresar a aquellos indignos ciudadanos sufrió daños mayores. A las brujas las apresaron, tomaron todo, hicieron rituales de desagravio con aquel Cristo de marfil que tanto maltrataban. La Inquisición se encargó de unos, el convento se encargó del desagravio. La sociedad se enteró de todo lo sucedido, ahora sí, por los 4 sectores, diríamos a hoy, de aquella ciudad provinciana. Y se comentaba todo aquello que ocurrió. Y sí, pasó el tiempo y la gente decidió que se le cambiara el nombre de aquel pasaje, Rincón del Ahorcado. Y ya no se le hablaba así, ahora se le llamaba el Rincón del Diablo.
Han pasado los años. La estructura del centro ha cambiado en algunas cuadras. Algunos conventos se destruyeron con la Guerra de Reforma. Otros conventos permanecen como edificios culturales. Ahora está la Secretaría de Turismo, si no me equivoco. Se destruyó aquella parte. Se reconstruyó, ahora es una zona peatonal. Pero la gente recuerda. La memoria está presente y no se olvida que ahí se invocaba al demonio. Ustedes podrán pasar por ahí y encontrarán en la cerámica que indica la nomenclatura de la cuadra que efectivamente se le llama a aquel espacio el Rincón del Diablo. Honestamente, si pudiera ir a Guadalajara en estos días, me gustaría recorrer aquel espacio que fue el autor involuntario de esta leyenda. Y la verdad, recorrería un par de cuadras más. Hay un lugar ahí donde ofrecen 7 tipos de pozole. Pero ya no le sigo el comercial. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan. Ya saben, también escúchenme con mis películas de terror. Terror en Pantalla es el otro podcast que tengo. Así es que nos vemos con esta tocata y fuga en re menor. Hasta la próxima.